Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Número 5, verso 1 en adelante. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela la limpieza que el pueblo de Israel debe de hacer en el campamento. Dios le habla al pueblo de Israel y le da instrucciones. Dios le dice que el pueblo de Israel debe de sacar a toda persona del campamento que tenga una enfermedad de la piel o un reflujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Dios nos dice a través de su palabra el por qué el hombre debe de cuidar su cuerpo. Dios nos explica a través de su palabra un orden por el cual el pueblo de Israel, un orden por el cual el sacerdote y los ministerios deben de caminar en obediencia según la palabra que Dios les trae. Dios le dice a su pueblo que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios le dice al hombre, cuídalo. Cuida tu cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el cuerpo mora el Espíritu Santo. Dios le dice a su pueblo que Él se pasea en medio de ellos. Dios siendo santo, Dios siendo puro y Dios siendo limpio, cuando algún ser humano es contaminado con alguna enfermedad, Dios no se puede pasear en medio de su pueblo si el lugar, si la casa del Señor, si el campamento está contaminado. Si el campamento está contaminado, Dios se pasea en medio de su pueblo. Ministerio que no obedezca la palabra del Señor es ministerio que Dios va a desechar. En el momento que Dios le da una orden y éste no la ejecuta. Cuando Dios se va de la vida del hombre, Dios se va del área espiritual. El área espiritual del hombre muestra y revela el fruto del Espíritu. Muestra y revela obediencia. Las características que vienen del fruto del Espíritu son las características que revelan a Dios en la vida, en el cuerpo del hombre y en la vivencia de éste. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra, Dios nos da una orden en el momento que le dice a Moisés, ordena al pueblo
ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga enfermedad de la piel o reflujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar cadáver. Cuando Dios nos habla de tocar cadáver, Dios no tan solo nos está hablando de alguna persona que haya muerto, que haya fallecido, y que alguien del pueblo haya tocado este cadáver. Dios no tan solo nos habla de un ser humano que muere, y luego de que éste muere, la persona que haya tenido la pérdida, luego de que este ser humano muere y este ser humano, esta persona que tuvo la pérdida lo toca, se vuelve ceremonialmente impuro. Luego de esto, este ser humano no puede entrar al campamento del Señor. O sea, decía, no tan solo persona que toca a un cadáver se vuelve ceremonialmente impuro, sino que aquella persona que hace prácticas con su cuerpo que le pertenece al Espíritu Santo, perteneciéndole a Dios, la esencia, el espíritu que Dios depositó en el hombre, claramente podemos ver, podemos entender a través de la palabra del Señor que lo que contamina, lo que es contaminado, es la esencia de Dios, aquella que Dios depositó en el hombre. Por esto, el hombre, cuando practica cosas que no tienen que ver con Dios, cuando toca cosas que le pertenecen al anatema, el hombre inmediatamente se vuelve ceremonialmente impuro. Es porque lo que se afecta es la esencia de Dios que está dentro del hombre. Aquella esencia en la cual Dios hace una conexión todo el tiempo con el hombre. Todo el tiempo Dios hace una conexión con el hombre cuando el hombre se mantiene limpio y purificado. El cuerpo del hombre es templo donde mora el Espíritu Santo. Dios le explica a su pueblo de diversas formas, de diversas maneras, ¿qué es el cuerpo? ¿Quién es Él? Dios no puede habitar en un cuerpo inmundo. Dios no se puede pasear en medio de su pueblo si hay contaminación dentro del pueblo. Las enfermedades, cuando vienen a la vida del hombre, las enfermedades vienen a la vida del hombre por los pecados que los hombres cometen. Esto es lo que Dios nos dice a través de su palabra.
si obedeces los mandamientos del Señor, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te voy a enviar a ti. Porque yo soy tu Dios, tu sanador. Cualquier enfermedad que venga a la vida del hombre viene por algún pecado que éste cometió. Si hay algún ser humano dentro del pueblo, si hay algún ser humano en el campamento que tenga una enfermedad de la piel o un reflujo, o alguien que haya quedado ceremonialmente impuro por haber tocado un muerto, un cadáver, o alguien que haya practicado las cosas del mundo, si hay alguien contaminado en el campamento, debe de salir inmediatamente. Hasta que este ser humano no sane, no puede volver al campamento. Hasta que este ser humano no sane, no puede volver al campamento. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él se pasea en medio de su pueblo. Y si Dios se pasea en medio de su pueblo debe de estar en ese momento que Dios se pasee en medio de su pueblo. El pueblo tiene que estar santificado y purificado. Del pueblo estar o de haber algún ser humano ceremonialmente impuro con alguna enfermedad de la piel o reflujo, o algún ser humano que haya tocado algún muerto, algún cadáver, ya sea alguna persona que haya fallecido o ya sea que el hombre haya practicado las cosas que le pertenecen al mundo, o puede que alguien del pueblo se haya metido en algún lugar que no tiene que ver con Dios.